Se cumplen varias décadas, justamente mañana, de la reunificación de Alemania. Vamos a estar hablando de cómo fue este proceso, las complejidades, cómo se vive hasta el día de hoy, las consecuencias en Alemania, justamente con dos invitados muy especiales. Estamos junto a Jenny Pérez, periodista chilena de DW, uno de los medios más importantes de Alemania. ¿Cómo estás, Jenny? Un saludo, Bárbara, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos quienes nos ven por EMOL TV. Estamos también junto a Carlos Juneus, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, ex embajador de Chile en Alemania. ¿Cómo está, don Carlos? Muy bien, muchas gracias. Gracias también por la invitación. Bueno, se cumplen 30, varias décadas ya. ¿Cómo lo ven desde ahora? ¿Qué cosas podemos ir aprendiendo de ese proceso, don Carlos? Bueno, cambió la caída del muro de Berlín y la unidad alemana, ¿no es cierto? Cambió la historia de Europa y la historia del mundo. Para Alemania significó el fin de una división desde el término de la Segunda Guerra Mundial y la recuperación de la libertad en esa parte de Alemania. Y hoy día ese proceso ha sido largo, complejo, al comienzo fue extraordinariamente difícil por el contexto internacional que había, no fue bien recibida por jefes de Estado y de gobierno de algunos países aliados de Alemania como Francia, Gran Bretaña, de esta posibilidad de la unidad. Y enseguida lo que fue más difícil fue la unidad económica y monetaria y la unidad social también, porque eran pueblos que tenían ya historias muy, muy distintas, muy separadas. Alemania Oriental había vivido bajo un régimen no democrático desde el año 1933, ¿no? Fue todo el régimen comunista. Entonces un cambio enseguida abrió la puerta para la unidad europea. Así que fue un acontecimiento extraordinariamente importante. Y ¿Cómo ve feliz de haber estado. Sí, pues vamos a estar conversando mucho en los detalles también de cómo se gestó, que debe haber sido muy complejo. Son procesos que a veces se ven fácil mirados desde la historia, pero en sus momentos claramente que no. Exactamente. Jenny, Yo creo que 30 años de la reunificación que se van a conmemorar mañana, la principal reflexión que se hace hoy día en los medios, en los alemanes, en los intelectuales alemanes, los historiadores, la persona del sector académico, del sector diplomático, es que es un proceso incompleto. Es un proceso que fue muy difícil, con unas altas expectativas desde el principio, que se desarrolló muy rápido. Desde que cayó el muro pasó un año hasta que se firmó esa declaración de unidad y, y que aunque la retrospectiva sigue siendo el balance que hace un proceso exitoso, la principal reflexión, como decía al principio, es que es incompleto. Incompleto en varios niveles, hablando a nivel quizás político, quizás económico, social, pero también de educación. Y es un proceso que deja también un déficit democrático. Eso es lo que quizás puedo decirte hoy en esta Berlín que vivo en la capital ya hace 15 años, y como periodista me ha tocado siempre en Deutsche Welle hacer reportajes, y también esa, esa, ese debate político con personas que estuvieron viviendo ese momento de la reunificación, pero personas que también ahora les toca hacer esa otra parte, completar ese proceso que Alemania, como decía al principio, aún no ha terminado. ¿cómo ve esa tarea inconclusa? ¿Cuáles son los aspectos que todavía están pendientes, don Carlos? Bueno, yo diría, todos los países tenemos tarea inconclusa, no podemos decir, Mm. nosotros iniciamos la democracia prácticamente juntos, ¿no es cierto? El muro de Berlín cayó una semana antes de las primeras elecciones democráticas. Y todavía tenemos nosotros cuestiones pendientes, incluso yo a la democracia la he calificado como semisoberana porque tiene una constitución de aquellos años y otros elementos, ¿no? En el caso alemán, sin duda, se puede decir que es incompleto, pero yo tal vez tengo el sesgo, estudié en Alemania, hice mi doctorado, fui el primer embajador de Chile después de la dictadura y estuve muy cerca del proceso, ¿no? Y por lo tanto siento eh, una visión más del vaso medio lleno que medio vacío. Y creo que los alemanes cuando quieren hacer las cosas las quieren hacer bien, y querer hacer bien significaba sacar al país de nuevo. O sea, sin industria, sin infraestructura, tener mecanismos, no autopistas, todo había que hacerlo de nuevo.
ciudades que estaban prácticamente sin renovación durante décadas. Ahora, eso tuvo costos económicos para Alemania enormes, costos políticos también y sociales, y ha sido un proceso que va a acompañar a Alemania durante mucho tiempo. Y bueno, yo como estudioso de la democracia también siempre distingo entre lo que dice un famoso profesor norteamericano, entre la democracia como un objetivo normativo y la poliarquía, que es una democracia en la práctica, que no siempre alcanza los elementos que definen a esa democracia. Creo que hay diferencia importante económica entre el este y el oeste. Las tenemos en Chile también entre el sur y los sectores que están fuera de Santiago con los de Santiago y al interior de las grandes ciudades. Hay temas también, diferencias culturales muy serias. La secularización es considerablemente más grande en Alemania que en oriental que en Alemania occidental. También el sistema de partidos tiene menor fortaleza, menos raíces en un país que tuvo dictadura, vivió bajo dictadura durante 70 años, no 60, 70 años, etcétera. Entonces ahí hay una tarea pendiente. Ahora, si uno quisiera decir, Kohl fue el canciller de la unidad alemana, tuvo una actuación brillante en los primeros momentos, los primeros días y semanas. Tal vez el único error que cometió que le ha pisado, le ha quedado una historia, es que hizo una promesa, una afirmación de que se iba a lograr un mundo mejor, ¿no? Sin indicar fechas, sin indicar de que iba a ser difícil. Él lo llamó la blühende Landschaften, en los campos floridos. Y eso se lo han cargado. Ese fue el único error estratégico cometido por el gran canciller de la unidad alemana. Ahora, permíteme agregarle, no quiero hablar demasiado. Chile fue el primer país que visitó el canciller de la unidad alemana fuera de los países de la NATO, de la Alianza del Atlántico Norte. Chile fue, y después fue a Brasil, y no al revés. Brasil era en ese momento la mayor concentración de la industria alemana en el exterior, estaba en Brasil, hoy día seguramente es China, pero en ¿Y ese por qué momento era Chile Brasil. primero? Por la estrecha amistad que había desarrollado el presidente Elwin con el canciller Kohl, a quien conoció pocas semanas después del golpe, fue invitado por la Fundación Adenauer a exponer la posición de la democracia cristiana, y hubo, lo que el canciller Kohl valora mucho, hubo una química entre los dos muy grande. Políticos a los cuales Kohl no encontraba química, no solamente sintonía política, sino que también personal, no llegaba muy lejos, y con el presidente Elwin lo tuvo desde el primer momento. Y se vieron varias veces después. Jenny, ¿cómo ves el tema de las expectativas que se habían planteado? Porque tal como decía don Carlos, al plantear que vamos a tener una vida mejor, bueno, eso no tiene mucho límite porque podría ser, en el fondo, todo insuficiente de alguna manera. De los campos floridos que hacía alusión Carlos, efectivamente es una de las frases que se siguen repitiendo cada año a propósito de las expectativas muy grandes. Pero también a propósito de la reflexión que decía más temprano y de esas expectativas de las que me preguntas, yo quiero citar hace apenas 2 semanas el comisionado gubernamental para las llamadas nuevos Länder, las regiones alemanas, que se llama Marcos van der Witz, entregó un informe anual sobre el estado de la reunificación alemana y entregó datos concretos. Entonces, cuando decimos que es un proceso incompleto, mira, fíjate que hay datos concretos a los que podemos echar una mirada para dar más luces también a lo que digo. El poder económico de los 5 estados alemanes del este es del 73% del promedio de Alemania, y los ingresos de los hogares alemanes en estos 5 estados federados del este alcanzan hasta el 89% del promedio de los hogares de Alemania en el total. Hay muchas cosas más que te puedo ir contando, pero la gran pregunta que se le hacía en esa conferencia de prensa al señor Van der Witz era, bueno, ¿qué hacemos ahora? Y Alemania está buscando, o sea, primero entendió este problema, porque gran parte de este problema cambió la fisonomía de la política alemana. O sea, tenemos un partido que está por primera vez, después de la Segunda Guerra Mundial, está más a la derecha en el espectro alemán, político alemán, que la CDU de Angela Merkel.
Y ante esa situación hay una estrategia que ya está en marcha que tiene que ver con fortalecer la parte económica, la parte de desarrollo, también la parte de educación y a nivel social de los 5 estados del este alemán. Van a poner más inversiones, Bárbara, y también van a, por ejemplo, una de las cosas que quizás ustedes también han escuchado ya en Chile, este multimillonario de los automóviles Tesla se viene acá a Brandeburgo, que está en el este, Alemania igual, y va a emplear a mucha gente, porque uno de los principales también, digamos, críticas que se hace es la alta tasa de desempleo comparada de nuevo con lo que era la región occidental de Alemania. O sea, aquí hay cosas que se pueden cuantificar, hay cosas que a 30 años de la reunificación se pueden decir, sí, se pudo haber hecho mejor. Son 30 años de política, y lo bueno es que hay una estrategia que se está poniendo en camino ahora. Eso es importante. Cuando se reunificó, ¿no había esa estrategia? ¿O se pensaba que por el solo hecho de botar un muro, de botar esta frontera, todo se iba a ir dando naturalmente? No, hubo una estrategia muy grande, o sea, fue muy grande y también muy ambiciosa. O sea, imagínate que un país adhiere a otro país, ¿no? O absorbe, depende cómo quieras ver esa situación, como ocurrió. Y eso, las críticas de la gente que está en el este dice, bueno, básicamente ustedes en el oeste se llevaron toda nuestra infraestructura porque se cerraron empresas y porque las empresas que quedaron en pie fueron en realidad gerenciadas por gente del oeste. Y eso en verdad, eso es así, ¿no? Eso lo sabemos hoy día. ¿Había otra alternativa? Esa es otra pregunta. Probablemente no la había porque había mucha desconfianza, porque las reglas del juego eran muy distintas. Había al otro lado una dictadura y había comunismo y al otro lado había democracia y había un sistema liberal. Entonces, era lo que había que hacer. El problema se pudo haber hecho de otra manera, se pudieron quizás haber rescatado algunas estructuras del este. Por ejemplo, hoy día una de las reflexiones de la lucha, por ejemplo, es la igualdad de género. O sea, el este iba mucho más, en algunos aspectos, mucho más avanzados. O, por ejemplo, el tema del arte, de la cultura. Yo he conocido acá cantantes de ópera, artistas que fueron olvidados en esa unificación, y claramente queda un sentimiento de desilusión, de ese entusiasmo que delineaba Carlos al principio, que hubo un entusiasmo, una euforia, porque fue algo muy bello. Y los alemanes del este y del este siguen hoy día, cada 3 de octubre, celebrando eso, ¿no? Pero por otro lado, pues viene la desilusión, porque las expectativas dieron paso a la realidad, una realidad que para muchos significó desempleo, significó no tener casa, significó no tener un futuro claro. El oeste siguió siendo el oeste y el este en muchas circunstancias quedó rezagado en Alemania, y esto lo vemos con este informe del gobierno alemán. ¿No, Carlos? Sí, Bárbara, usted mencionaba un aspecto al comienzo. Habían diferencias no en el sentido de marchar a la unidad, pero cómo hacerlo. Y habían decisiones muy urgentes y delicadas que tomar, porque había un flujo de emigrantes de Alemania Oriental. Cuando se abrió el muro, comenzó la gente a abandonar la República Democrática Alemana, y llegó una inundación de centenares de miles de alemanes. Había que parar eso. Enseguida, en que hubo diferencias entre la CDU y la socialdemocracia de la oposición respecto a la unidad económica y a la unidad monetaria. Si el marco alemán en Alemania Oriental, que valía en el mercado, si el valor real del marco alemán era la tercera parte, la cuarta parte del marco en Alemania Occidental, ¿qué se hacía con eso? Cuando los alemanes del este vinieran al oeste con marcos, ¿cómo se iba a hacer eso? Entonces, el Banco Central Alemán, que es autónomo como el nuestro, planteó los peligros que había de hacer una paridad de un marco Europa Oriental y un marco Europa Occidental, y también los principales economistas y el líder, el candidato a canciller federal, porque hubo elecciones en octubre de ese año, ¿cómo se hacía? El canciller Kohl dijo que fuera 1-1, un marco en Alemania Oriental valía un marco en Alemania Occidental, lo que era una transferencia de recursos a los alemanes orientales gigantesco en busca de esa unidad, porque si no habrían habido ahí, francamente, desde el comienzo, una división económica que habría tenido tremenda consecuencias futuras. Ahora, lo que yo diría es que el segundo punto que destacaría respecto del gobierno alemán, en la cual hubo consenso de todos los partidos, que el Estado intervino fuerte, decididamente, para lograr la unidad económica en Alemania. No lo dejó entregado al mercado, tampoco entregado a la iniciativa individual de los grandes
industriales, los grandes grupos económicos, las grandes empresas, sino que tuvo una intervención muy activa para promover las inversiones, para reorganizar todo el aparato productivo, económico, cultural, etcétera, y enseguida lo financió con un impuesto solidario. Ya. Entonces, De no haber habido ese plan, probablemente la brecha hubiera sido mucho más incluso fuerte de la que había antes de unificar. sin duda, pero sin duda, no, eso habría sido, habría provocado una explosión social en Alemania Oriental, no era viable, no era políticamente viable, y por eso el Bundesbank, el Banco Central, aceptó sin regañar, sin criticar, a pesar que sabía que el costo económico gigantesco que eso significaba para la economía alemana. En el fondo, claro, se privilegió la rentabilidad social por sobre Claro, lo demás. exactamente, eso era una señal de que no habían dos Alemanias, había una Alemania. Ahora, después, como decía la amiga de Alemania, después se ha desarrollado la cosa, fue más completa, que se debe a múltiples factores, pero el punto de partida fue bien, salvo esa declaración de Kohl, estuvo muy bien. Jenny. Lo que dice Carlos es súper interesante y es muy importante. O sea, sí hubo un plan y quizás probablemente a esta altura no hay ningún historiador aquí en Alemania que sea suficientemente, digamos, cuerdo como para decir que ese plan, otro pudo haber superado a ese plan de Kohl, ¿no? Y ese impuesto, uno de los asuntos que mencionaba Carlos, ese impuesto de solidaridad, que es del 5% de la capital, al capital que cada una de nosotros gana aquí en Alemania, se paga ya hace 3 décadas. Y probablemente hay un proyecto de ley que va a ser modificado, ¿no? Para el próximo año. Hay que ver si el tema del coronavirus va a cambiar eso, porque lo que ha querido la canciller Merkel es que los que ganen menos, porque hay un tema de desempleo también en el oeste, hay un tema también de precarización de los salarios, que la gente que gana menos, entonces pague menos de ese impuesto solidario. Y ese impuesto solidario se ha estado pagando 30 décadas hacia el oeste. Otra de las críticas que se hace del oeste, sin embargo, que no han estado dando este dinero a través, por ejemplo, de este impuesto, que es uno nomás de las medidas, digamos, de protección económica hacia el oeste. El problema dice que muchas empresas, por ejemplo, tomemos el caso de una ciudad emblemática, seguramente tú la conoces, Bárbara, se llama Leipzig, que se conocía como la segunda Berlín, es maravillosa, súper floreciente, es bellísima, tiene un montón de gente, es una ciudad rica, es una ciudad del este. Y es una ciudad donde, por ejemplo, empresas como Porsche o BMW son bastante importantes, emplean mucha gente. Pero todas estas empresas, y esta es la crítica que se hace del este, que siempre es conveniente escuchar, todas estas empresas, los gerentes y la gente de posiciones son todos del oeste. O sea, efectivamente, en los grandes consorcios, las grandes empresas y las grandes incluso instituciones, hablemos de las policías incluso, hablemos de la empresa Fraport, por ejemplo, cosas que a lo mejor ustedes pueden conocer más, son todas, incluso pueden estar con representación en el este, en esos 5 estados federados, pero son del oeste. Entonces dicen, lo que se queja aquí, un poco para explicarlo quizás un poco mejor, se quejan de ese paternalismo, ¿no? De ese paternalismo de haberle dado quizás los peces, pero no haberles enseñado a pescar. Es un poco si lo puedo traducir de esa manera. Ahora, escuchándote, Jenny, me llama la atención porque todavía existe mucho esta barrera del este y del oeste, o sea, todavía está esa barrera que ya no es un muro, no con cemento, digamos, pero sigue estando ese muro invisible quizá. Al contrario, lo que uno hubiera pensado que quizás podrían estar un poco más difuminados. Súper buena esta observación que haces, porque yo me acuerdo que cuando estaba en Megavisión, yo creo que Megavisión no existe todavía, pero me vine a hacer un reportaje sobre la reunificación en Alemania, estoy hablando del año 2005, si no me equivoco, y en esa época la principal pregunta, ¿existe el este y el oeste en términos sociológicos? ¿No? Y claro que sí, pero cuando uno habla ahora con gente, por ejemplo, no de mi generación, sino hablamos con gente de 30 años, por ejemplo, o gente que tenía a lo mejor 10 años cuando cayó el muro, es importante, sigue siendo una barrera psicológica el decir eres del este. O sea, efectivamente, como tú dices, sigue siendo un tema ser del este entre la gente muy joven. Entonces, algunos historiadores, como uno de los más famosos, Bosch, dice, por ejemplo, que esto no se va a acabar hasta cuando se mueran todos los testigos de este momento. Eso sería para el 2070. Pero también hay otras tesis contradictorias que dicen, bueno, pero todo esto se traspasa de generaciones a generaciones, de padres a hijos. Y mira lo que vemos, la polarización política que no es privativa de Alemania, pero mira lo que vemos en el discurso de odio que hay en la polarización política. Entonces,
son cosas que son procesos que no se han trabajado exitosamente, y que al gobierno, este gobierno, pero no solamente el gobierno, los partidos políticos, los organismos institucionales, los estamentos cívicos, todos se han dado cuenta que hay un proceso que hay que desarrollar sobre todo en esos 5 estados, porque aquí una de las principales reflexiones que se hace también es que este proceso de desnazificación, ese proceso de democratización, no se hizo en muchos de sus estados. Se hizo correctamente en el oeste. Se explica hasta, mi hijo va a un colegio y le cuentan absolutamente todo. Van a los campos de concentración, que son hoy día son memoriales, son museos. Ese ejercicio de memoria no se hizo correctamente en el oeste, y eso fue uno de los grandes errores, ¿no? El tema es que cómo se le gana y se le dobla la mano a 30 años de historia, Bárbara. Esa es Don la Carlos. pregunta. Sí, es muy interesante lo que dice Jenny. Algunas observaciones yo me las hago también en Chile, ¿no? Ella decía, las grandes empresas que tienen sus plantas en Alemania Oriental son todos del oeste. Yo me pregunto cómo será esa realidad con las grandes empresas en regiones, si los gerentes de ellas son de Santiago o son de regiones. Creo que es una pregunta muy, muy pertinente, ¿no? Ahora, lo que habría que, yo distinguiría entre la situación actual de Alemania y lo que decía Jenny, la polarización. eh, no hay que olvidarse de la crisis en Siria, de la guerra en Siria y de la llegada de más de 1 millón. Jenny me podrá eh, dar la cifra más exacta. 1,5. ¿Cuántos fueron? Más de 1 millón, no sé. 1,5. 1,5 millones de personas que llegaron a Alemania. Fue un shock tremendo, tremendo. A un país que ya estaba, como lo decía Jenny, todavía pagando los costos de la unidad alemana. No estaba terminada la unidad alemana. Y vino poco antes, estaba la crisis del 2008, ¿no es cierto?, con la crisis del sistema financiero, etc. Y Alemania se encontró con el dilema, y la canciller, ¿qué hacía? Cerrar la frontera hacia Austria, que tendría que haberla cerrado con militares y con policía, ¿no es cierto?, la fuerza, o abrir la llegada de migrantes por las condiciones que existían, y sabiendo que corría un riesgo político tremendo, como realmente ocurrió. Y a partir de ese episodio surgió o tomó más fuerza la extrema derecha alemana, que siempre ha estado latente ya. Siempre ha habido una extrema derecha latente que la democracia cristiana hábilmente la ha dejado, la ha combatido sin claudicaciones desde el comienzo, siempre, siempre. Pero en este momento se produjo esta situación y llevó a una situación en que tenemos hoy día, en que los partidos democráticos tienen menos apoyo electoral que nunca por la presencia del AfD, que es, Jenny me puede rectificar, más fuerte en Alemania Oriental que en Alemania Occidental, ¿no es cierto? O sea, la visión nacionalista contra los inmigrantes más fuerte en el país que estuvo gobernado por los comunistas 50 años, que es la parte occidental. ¿Ya? Entonces yo quería agregar ese punto, ¿no? Don Carlos, ¿y cómo ve usted esta huella que nos mencionaba Jenny? Por un lado, ya más allá de los temas económicos, la huella de haber vivido en cada uno de los lados. Y esto de la no desnazificación, como también nos mencionaba Jenny, que ha sido un proceso, una carga que tiene Alemania hasta el día de hoy y probablemente también va a seguir mucho tiempo. Claro, es un proceso complejo en Alemania Oriental, porque queda el recuerdo del régimen comunista. Un sector de su élite se organizó en un partido, el PDS, un partido que compitió en las elecciones y obtuvo los escaños suficientes para estar representado, ¿eh? Y representan un poco la historia y cuentan las bondades que tenía el régimen, ¿no? Enseguida, habían ciertos bienes en la República Democrática Alemana que eran valorados por la población, y que en un régimen, en la Alemania Occidental, en una sociedad democrática, eso no es tan fácil de cumplir, como son los servicios sociales. Tenían un relativamente buen sistema de educación, de salud, jardines infantiles, etcétera, etcétera. Entonces había una cierta infraestructura que era favorable, que con el cambio a la democracia y la necesaria modernización que se hizo del Estado no se fue atendiendo con eficacia. Y enseguida
el peso de la memoria histórica es algo que es muy difícil de recuperar, y eso hay que ir solucionándolo gradualmente, y nosotros bien sabemos en Chile que 40 años después del término del régimen de Pinochet todavía seguimos divididos y estamos discutiendo y antagonizando, ¿no?, por una constitución, en torno a una constitución que tiene 40 años. Imagínense cómo ha sido la situación en Alemania oriental, con la dramática historia que ha tenido. Ahora, yo destacaría un hecho en la parte positiva, que los alemanes occidentales han aceptado este impuesto del 5% que decía Jenny, sin que nadie haya levantado la voz para levantarlo. O sea, han asumido una hipoteca que carga sobre sus familias, qué mayor muestra de solidaridad entre los antiguos dos países, ¿no? Pero Entonces, disculpe, eso es, lo ven, porque usted se ha asumido esa carga, ¿lo ven como una carga, como algo que deben pagar, o es más bien solidaridad simplemente? Porque es muy distinto tener como un peso de sentir que tienen alguna responsabilidad en eso, o bien decir, bueno, tenemos que simplemente equiparar de alguna manera la cancha. a ver, Jenny está más informada que yo, no quisiera Eh, responder. Bueno, mi esposo es alemán, igual de mis amigos son todos alemanes y trabajo en un medio alemán. Gracias por darme la pelota, Carlos. Yo creo que es un poco ambas cosas, fíjate, porque tiene que ver mucho con ser alemán, ¿no? Indudablemente es un tema de solidaridad, o sea, absolutamente, absolutamente. En primer lugar, entienden, inclusive ahora mismo dicen, no podemos ver de alguna manera cómo, porque hay una preocupación de que siga aumentando la extrema derecha. O sea, es una cosa que preocupa mucho a las nuevas generaciones, a nuestras generaciones, de cómo hacer, ¿no? Y a lo mejor, bueno, fortalecer el tema, digamos, económico es uno de los caminos, o sea, indudablemente. Pero el otro lado tiene que ver con la responsabilidad, porque, y esta responsabilidad te hablo también de la culpabilidad de lo que pasó antes de la DDR, de la RDA, como la conocen ustedes, con el nazismo, con lo que pasó con los judíos, con el holocausto, y con esta culpabilidad de cómo tomamos nuestra historia y cómo conformamos nuestro país. Pero por primera vez, eso es muy importante también a propósito de las expectativas, el escenario mundial, el mundial cambió y se espera mucho de Alemania hoy día. Y efectivamente esperamos mucho que Alemania se mantenga fuerte, porque están pasando muchas cosas en el mundo y también aquí en Europa. Y cuando se habla de Alemania fuerte no se piensa en un Estado vigilante, sino se piensa en una democracia fuerte, porque es un poco lo que insinuaba también, o lo que sugería, perdón, Carlos, que tiene que ver también con este nuevo mundo, o sea, la experiencia, y por qué estamos hablando desde Chile con esto, y estamos hablando con muchos países que nos llaman también, pongamos en perspectiva el tema de la reunificación, el tema de la caída del muro, porque la experiencia alemana de Alemania nos habla a todos los países que pasaron dictaduras, procesos que no han hecho sus procesos de memoria histórica, países pueblos que no pueden conversar de un hecho para tratar de buscar un futuro. Es que no es posible cimentar un futuro si no conoces bien tu historia y si no tienes la base, digamos, social, económica, mínimamente justa para partir todos caminando al mismo lado. Alemania entendió hace mucho rato, y uno de los países que yo admiro mucho, y estoy muy agradecida de vivir acá porque aprendí mucho en eso, y miro un poco a veces con tristeza mi país, Chile, que se ahoga en una discusión que desde Europa no se entiende mucho, porque son nuevos tiempos, país de Chile cambió y necesita un nuevo inicio, ¿no? Entonces, sin querer hacer propaganda por nada, creo sí, lo que puedo decir es que mirando el caso de la reunificación alemana es muy importante entender de que los tiempos son nuevos y que es importante mirar la historia, conocer la historia y no temerle a la historia, porque en la medida que nosotros conozcamos lo que pasó, ¿no?, en nuestra historia, en Chile, en Colombia, en Brasil, porque la situación es en todos los países lo mismo, no vamos a poder avanzar, digamos, congruentemente con nuestro futuro. Y creo que esa es la principal reflexión que nos deja Alemania, lo que pasó con el muro, con esta reunificación de 30 años para todo el mundo. Y creo yo, encuentro fantástico, felicito este espacio, Bárbara y a Emol también por esta discusión sobre este tema, por esta reflexión que podemos hacer, digamos, de acuerdo a nuestras capacidades. Imposible no pensar con lo que dice Jenny en los paralelos, por supuesto, estamos hablando de, no podemos hacer comparaciones, pero sí cosas que podemos ir aprendiendo, ¿no?, de cómo superar momentos tan terribles en la historia que tienen todos los Absolutamente. países. Yo creo que
la última intervención de Jenny ha sido muy importante, ha planteado temas muy relevantes hoy día. A mí me surgen varias ideas, encuentro muy notable que lo diga ella. Yo también tengo la camiseta muy puesta, dos de mis 4 hijos nacieron en Alemania, entonces imagínense, fui embajador, saqué mi doctorado, estoy muy ligado, entonces tengo un conflicto de interés en eso, pero eso no impide que lo diga, ¿no? Yo creo que Alemania lo que enseña, y Jenny llamaba la atención a ese punto, que miremos a Alemania, no solamente nos miremos el ombligo nuestro, ¿no? Que somos los mejores del mundo, etc. Alemania, respecto a los impuestos, es un país en que la solidaridad se practica, no es un discurso. Comenzando, hay una constitución que es de consenso, una constitución respetada por todos, creada, redactada el año 49 por un acuerdo y una negociación general de las iglesias, de las organizaciones empresariales, de los partidos. Es una constitución de consenso que hace posible que haya un patriotismo constitucional para respetar el orden constitucional. Y quien está en contra de la constitución no puede ser funcionario público, porque el funcionario público está al servicio de la constitución. Enseguida, tiene eso de consenso. Segundo, el sistema económico también es en consenso es una economía social y ecológica de mercado. Y lo social no es un adjetivo, no es Una palabra sin contenido. es una realidad. El capital está junto con el trabajo. En las empresas hay cogestión. Cuando la Mercedes-Benz en algunas múltiples crisis económicas estuvo con problemas, se reunió el Consejo de Administración en que estaban los controladores de los empresarios con los representantes de los trabajadores y acordaron un programa que era disminuir las horas de trabajo para no echar gente, incluso con reducción de remuneración. Entonces, eso le hace a un país una enorme fortaleza. Y en tercer lugar, ese sentido, a nadie le gusta pagar impuestos, en ninguna parte del mundo. Por eso las encuestas, cuando dicen por ahí, mire, es que nadie quiere pagar impuestos, pero por supuesto nadie quiere pagar impuestos. Pero en un país que tiene seguridad y que los políticos tienen la seriedad y las instituciones fuertes para ello, que lamentablemente nosotros no la estamos teniendo desde hace algún tiempo acá, es posible enfrentar esos tremendos desafíos que es la unidad alemana y enseguida la llegada de 1,5 millones de ciudadanos al país. Bueno, yo no tengo vínculos con Alemania, pero sí les puedo decir que siguiendo el comportamiento, claro, efectivamente, como dicen, es un país que no solo es fuerte pensando en un desarrollo económico, no, sino por la responsabilidad, por el criterio, de alguna manera marca la pauta, y siempre con los conflictos que hay en Europa, que son muchos, sobre todo relacionados a la economía, de alguna manera estamos todos mirando qué hace Alemania. Y en ese sentido podríamos extender el aprendizaje a muchas cosas. Ahora, es imposible no preguntarle, a propósito también de lo que están comentando, cómo se aborda la historia, cómo se aprende de ella, cómo no tienen temor a conversar sobre todas las cosas. ¿Cómo ven ustedes lo que ocurre en Chile? Se está discutiendo un proyecto que prohíbe y penaliza el negacionismo, por ejemplo. ¿Cómo se abordan estas cosas en Alemania? ¿Qué cosas podríamos aprender también de ahí? Perdón, Jenny, para decirlo inmediato, pueden checar la palabra. Perdón, don Carlos, que cuando apoya las manos no lo escuchamos. Perdón. Nos estamos perdiendo una parte muy importante. Yo no estoy de acuerdo con ese proyecto de ley. Las ideas no se combaten, aunque las ideas sean de extrema izquierda o extrema derecha. Y enseguida me parece muy impertinente, inadecuado, sacar a la luz, para justificar esta medida, el genocidio. En Chile no hubo genocidio y no se puede comparar ni de cerca lo que los alemanes y la población judía sufrió durante la dictadura nacional socialista. Eso es mi punto de vista de entrada. Perdón, Jenny, no quería... No, está bien, me parece súper interesante, pero quiero, nomás, Bárbara, si me puedes aclarar, ¿a qué se refiere concretamente el negacionismo de qué, perdón? Estoy un poco... Lo que se dice que no se puede escribir ni se puede decir, negar que hubo violación a los derechos humanos. Piense usted, nosotros preguntamos si hubo violación a los derechos humanos y 1/3 de la población dice que no, porque justifica eso. Ahora, ojo, porque está acotado solo al periodo de la dictadura militar, no cualquier tipo de violaciones de derechos humanos, lo que aborda este proyecto. Para una parte de los chilenos, la dictadura fueron años positivos, que se salvó al país del comunismo y que hubo un enfrentamiento nacional. Eso lo piensa la mayoría del pueblo. Si eso se quiere cambiar, bueno, habría que hacer un adoctrinamiento propio de un régimen totalitario. Eso es una realidad
cultural que hay que admitir como parte de lo que usted decía, Bárbara, de un país fracturado todavía por el régimen militar y también por una historia más larga, ¿no es cierto? Que no hemos asumido nuestra historia. Yo debo reconocer que no conozco el detalle del proyecto, entonces todo lo que diga puedo en realidad equivocarme mucho, pero si estamos hablando del tema de derechos humanos, esta conversación la he tenido conversaciones muy similares con el vicepresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que está con algunos problemas, gente de ese ámbito, y hemos aprendido, esta periodista también que ha estado mucho en terreno en muchos países de Latinoamérica, conociendo cómo se tratan de levantar países que no conocen su historia durante las dictaduras militares. Sabemos que Chile fue uno de los países que tuvo ese escenario. El tema de los derechos humanos no tiene bandera política y tampoco hay, en el caso de una dictadura militar tampoco hay términos medios, ¿no? O sea, hay legislación internacional que digamos, aclara muy bien lo que es una violación de los derechos humanos, lo que es un genocidio y todos los matices. Entonces, en relación a eso, me parece a mí que más no puedo decir, excepto que me parece en todo caso muy bien que Chile se esté preocupando de esa parte de la historia que no está escrita, que no se contó bien, y que esté buscando, digamos, los caminos para ponerle márgenes a algunas cosas. El discurso de odio es muy grande en el país. Y eso no va a terminar, creo yo, quizás con una censura, quizás tampoco con tratar de obviar eso a través de los medios o tratar de polarizar más a los medios, sino que al contrario, con hablar más. Me parece a mí que cada partido político tiene también la libertad de establecer vía legislativa, digamos, las iniciativas legales que me parece bien, pero claro, si es que eso se va a limitar a una censura ciudadana, si se va a condenar o no, si es eso lo que entendí bien de Carlos, me parece que no, porque en realidad lo que fue dictadura militar, lo que fueron violaciones a los derechos humanos, eso tiene una penalización a nivel internacional. O sea, lo que fue en Chile fue una dictadura, hubo un dictador, no hay que ser de izquierda para decir eso, o sea, esas son las cosas que a veces no se entienden mucho de Alemania, como a veces uno habla de dictador o de dictadura, y dicen, es una comunista o es un... no soy comunista, pero lo que hubo es una dictadura y se murieron muchas personas y hasta el día de hoy no sabemos dónde están los detenidos desaparecidos, ¿no? Y esa es una verdad. Y me parece que todos los intentos por tratar de escribir esa parte necesaria en la historia de Chile son válidos, y me parece que los felicito que estén buscando los caminos, digamos. Ojalá se pongan de acuerdo y puedan buscar la mejor solución, porque hace falta. Yo creo que acá, siguiendo lo que dice Jenny, no se está haciendo lo que los alemanes llaman el tratamiento del pasado. Perdón, no hay buenas, en alemán hay buenos términos que dicen, Jenny, Vergangenheitsbewältigung, ¿no? El tratamiento del pasado como un proceso permanente que no es solamente de los intelectuales, de los historiadores, de los cientistas políticos como uno, sino que abarca a los medios de comunicación, a los grupos de interés, en las escuelas, etc. Hay que decir, esta gente se ha discutido no hay consenso sobre lo que pasó, sobre el régimen que hubo entre el 76 y el 90, no hay consenso. Para algunos es dictadura, yo lo uso así, Jenny y otro, y para todos fuera de Chile, para todos no hay duda. Para otros no hay, es un gobierno militar, etc. Así que en la educación no se da una visión clara sobre el pasado, se esquiva, se veta esa posibilidad. La historia llega hasta 1973 con un cuadro terrible contra el gobierno de la Unidad Popular y se abarca en parte también del gobierno de Eduardo Frei Montalva. Los propios partidos han olvidado su historia nacional. La historia de Chile parece que comenzará en 1973 para uno y en otro en 1990. Y nos olvidamos de la historia pasada, algo que para los alemanes es impensable. La historia comienza de antes y volver a las raíces. Esas son las raíces. También en España, la historia española no comienza con la dictadura de Franco para la extrema derecha y para los demócratas desde que murió Franco en el año 75. Pero Carlos, perdón, Bárbara, solamente el holocausto judío mató a 6 millones de judíos y con muchas otras consecuencias. Y aquí hay gente que dice que eso no existió, pero es que no solamente en Alemania fue igual. Eso tiene una penalización. ¿Me entiendes? Entonces, no sé cuál es exactamente en qué punto está el debate en Chile, pero hay que tener ojo con esas cosas porque cuando ya hay una prueba histórica de lo que pasó y cuando entramos a revisar esa historia,
la historia hay que revisarla, y a veces hay que reescribirla, está claro, pero hay sucesos como el genocidio judío, el peor de la humanidad, entre todos los peores genocidios que hemos conocido. Cuando entramos a ese punto, estamos en un punto muy peligroso. Acá eso se pena, A propósito del Holocausto, a propósito de lo que dice don Carlos, que la historia no parte en el momento en el que uno quisiera, en el fondo. Esto también ha sido acá parte de un debate bien duro respecto a los museos, por ejemplo. ¿Desde cuándo se comienza la historia? Algunos dicen que el contexto lo único que busca es justificar lo que vino después. Otros dicen que el contexto lo que hace es que aprendamos simplemente. Si uno va a los museos del Holocausto en cualquier parte del mundo, sobre todo en Alemania, la historia viene de mucho antes, no desde el día que comenzó el primer campo de concentración. ¿Cómo ven ustedes también ese debate? Perdón. No. No, hay un museo que relata mucho cómo era el antisemitismo en el siglo XVI en Frankfurt, por ejemplo, o el Yad Vashem en Tel Aviv, en Jerusalén, perdón, donde estuve también. O sea, no relata solamente lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, sino esta es una larga historia, ¿no? El tema de los regímenes dictatoriales, por ejemplo, no solamente lo que vimos en los años 70, 80, o sea, hay otros ejemplos, pero de nuevo, hay una legislación internacional que aclara claramente lo que es un genocidio, lo que son las violaciones de los derechos humanos, lo que son desapariciones forzosas, lo que son persecuciones, o sea, todo eso. Me parece a mí que son pasos grandes que ha dado ya la humanidad, que ha dado incluso las Américas. Me parece que no es necesario reescribir eso. Lo que es importante es que los historiadores tomen la palabra ahora. Y los historiadores no solamente nos contaron la historia de una manera, los historiadores que tienen posibilidad de nuevos documentos de investigación y poder, digamos, entregar nuevas perspectivas, porque yo miro, hablabas tú recién del caso español. ¿No te parece, Carlos, no te parece a ti, Bárbara, irrisorio, y perdón que quizás lo ponga de esta manera, pero que sea una jueza argentina que esté juzgando los detenidos desaparecidos de la época de Franco? ¿Por qué no lo hace la justicia española? Bueno, el por qué es muy largo, nos da para otro programa. Pero, don Carlos, finalmente, porque se nos acaba el tiempo, lamentablemente. Mire, yo creo, no quiero comparar el genocidio, el holocausto y la dictadura totalitaria de Hitler con el régimen autoritario que hubo en Chile, que es completamente distinto. Pero este régimen autoritario provocó 3.000 muertos y entre ellos algunos destacadas figuras políticas que merecen respeto. Es un régimen, por lo tanto, que es una parte oscura de nuestra historia. Y creo que no podemos, es complejo para los políticos, sabemos, se escribe poco sobre ese régimen, hay gente que sigue todavía defendiéndolo, defiende su constitución, y yo creo que tenemos que trabajar todos desde las distintas posiciones para que no se trata de superar eso, no hay que olvidar, pero tampoco seguir anclados en ello desde una perspectiva en la cual uno, como decía Jenny, se sienten que tiene una superioridad moral y otros no tienen la capacidad de rectificar y de asumir, reconocer que esa fue una etapa negativa, a pesar que en el pasado la hayan elogiado, ¿no? Y llegar a un encuentro nacional. Es una tarea de los poderes públicos, especialmente del presidente de la República, de los presidentes, al cual se le ha dado, no creo que la atención necesaria y suficiente, ¿no? Muchísimas gracias, don Carlos, muchísimas gracias también, Jenny, por esta súper interesante conversación. Gracias. La verdad es que es bueno parar de repente a mirar un poco lo que ha ocurrido y sacar aprendizaje. Saludos, Jenny. Un abrazo, Carlos, y un abrazo, Bárbara. Muchas gracias otra vez. La pasamos muy bien. Se nos hizo muy corto, pero bueno. Muchas gracias. Los dejamos a todos invitados a que sigan junto a nosotros en emol.com.